futuro. Está este tema y este tema de la ley de alquileres. Para eso está Gustavo Bazán con nosotros, periodista del diario Clarín, que estudió especialmente el tema. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es el problema acá? El problema con los créditos UVA es que, digamos, crean un beneficio muy cortito para los 100.000 deudores, porque se benefician todos, los que están al día y los que no están al día, pero hacia adelante va a complicar muchísimo que esto, cuando eventualmente la inflación baje, la población que tenga ganas de comprarse una casa con un crédito piense en acceder justamente a un préstamo. Básicamente porque se votó un subsidio, una ayuda, y también se votó inseguridad jurídica. Porque para adelante el prestamista, que va a ser el banco, puede ser público, por supuesto, pero también los privados va a decir, no, esto acá me corrieron el arco tantas veces que yo no sé si voy a tener ganas de prestar un préstamo hipotecario ajustado por inflación. ¿Y por qué es importante el crédito ajustado por inflación? Porque baja la barrera de ingreso, de acceso al crédito. Un individuo con ingresos demostrables X va a tener una cuota mucho más baja accediendo a un crédito UVA que a un crédito tradicional. ¿Por qué? Porque con el crédito UVA, como decía Cecilia, no hay posibilidad de que se licúe la deuda. O no había. Bueno, y con el otro crédito sí hay una posibilidad de que se licúe la deuda, porque la inflación va a ir muy rápido y por ahí la tasa que vos firmaste el primer día va a quedar negativa. Para compensar de alguna manera esa tasa fija que el banco define de entrada, le mete un costo a la primera, un valor a la primera cuota muy alto. Entonces la relación cuota-ingresos te deja fuera. Eso es lo que pasó justamente con los créditos UVA. Facilitaron el acceso a mucha gente a poder calificar para solicitar un préstamo para la vivienda. Eso por un lado. Sí. Después, bueno, lo que tenés también es que se manipulan tanto, se manosean tanto los contratos que, como vos decías, hay para un universo de 110.000 deudores, hay 3.000 que pueden estar con mora y se da un subsidio para todos, un subsidio para propietarios. Cuando el inquilino, con o sin ley, no recibió ningún subsidio y está pagando por ese alquiler mensual muchísimo más cada mes. Yo necesito que vos repitas este párrafo, porque ahí está el corazón del conflicto. Bueno, dale. El falso progreso. Son subsidios para el propietario. Para el propietario. El inquilino, que a su vez le pegaron un palazo con la ley de alquileres fallida, no está recibiendo subsidios para pagar su alquiler. Entonces quedó otra vez orientada la ayuda del Estado, el Estado deficitario que no tiene plata, etcétera, para el propietario, que por definición está en una situación mucho mejor que el inquilino. Claro. Entonces, el inquilino no va a tener posibilidad, hoy por supuesto crédito hipotecario no hay, pero a su vez no va a tener posibilidad en el futuro justamente porque se votó inseguridad jurídica. Entonces, es como si estuviera pagando una cuota altísima todo el tiempo, por 10, 15, 20 años, y no tiene la propiedad a su nombre. O sea, se votó... lo peor que se podía votar, se votó anoche en el Congreso. Yo supongo que sí, algunos sí, de hecho, bueno, hubo debate, Martín Tetaz lo tiene bastante claro el tema, pero es un tema donde la solidaridad termina saliendo muy cara. Lo mismo con la ley de alquileres. Se votó una ley de alquileres que hasta su propio autor intelectual hoy tuiteó amargado porque no se había derogado esa ley. Lipovetsky. Y se sigue adelante con una ley que solo perjudicó a todo el mundo, al inquilino y al propietario. Al inquilino porque desapareció mucha de la oferta de departamentos en alquiler, y el propietario porque, bueno, ante la inseguridad que le generó, justificada o no, el contenido de la nueva ley, se lo sacó de alquiler, dejó de tener un ingreso que por ahí le servía para complementar. Está bien que es una ley que salió en un contexto malísimo, porque la inflación distorsionó todo, pero a su vez esto incrementó. Ahora, Gustavo, mirá los males. Lipovetsky, voy a Pablo. Mirá Lipovetsky que tuiteaba hoy. Ahí está. Dice, es lamentable que nuevamente no hayan tratado la ley de alquileres. En su momento fue lograda con el consenso de todos los espacios y aprobada sin votos en contra. No funcionó
y por eso planteamos la derogación. Pero el oficialismo solo le importa la campaña, no la gente. Ahora, Esto lo dice Lipovetsky, fue un referente fuertísimo en la creación. Tal cual. Bueno, digamos, suponete que se mete la pata y se metió fuerte. Lo segundo es sacar la pata y no se saca. El ministro de Economía, Sergio Massa, una de las primeras cosas que dijo cuando asumió su cargo fue que esa ley había que derogarla. Y se nos fue un año. Prácticamente, Este un año año en justo, abril o algo y- por el estilo también anunciaron que había una comisión y que lo mismo que había pasado el año pasado, Tal que cual. iban a definir en 30 días qué se hacía con la ley de alquiler. ahora, volviendo a lo primero que contabas de los créditos UBA, ¿cuánta gente tiene crédito UBA más o menos? 110.000 más o menos. Sí. Yo creo que 60, por lo menos 70 en bancos estatales. Ok, y, Pero y la, dejate- perdón, y Quería agregar la gente... un dato sobre eso. Sí, claro. Que el universo inicial eran 180.000 créditos UBA. Hay unos 70.000, 80.000 personas que cancelaron el crédito. En ese universo, digamos, donde hay la mayoría de la gente le resultó un negocio porque en dólares la deuda se les licuó, canceló el crédito. Y a ese universo, digamos, es al que estamos subsidiando. Y de la gente que está con un crédito UBA, hoy paga, si esa gente estuviera alquilando, ¿qué le convenía? ¿Estar alquilando o estar No. pagando su casa propia con un valor más alto? La cuota se incrementó. Vos la podías pagar el primer día. Sí. Y esa cuota se incrementó en línea con la inflación que transcurrió desde el 2016, mediados de 2016, cuando arrancó esta operatoria. Los alquileres se fueron mucho más arriba. Claro. O sea, la parte del ingreso del grupo familiar comprometida a una cuota del crédito hipotecario es menor que si esa familia tuviera que alquilar esa misma vivienda donde hoy es propietario, aunque está hipotecado. O sea que al margen de estos que se bajaron, las personas, ese universo que vos contás, les sigue conveniendo pagar esto más allá de que la inflación, a cualquiera que está alquilando y que nos mira, la está pasando mal, pero de alguna manera está pagando su casa. Está Claro. pagando su casa. El problema, más allá de la inflación, más allá de la devaluación, es que del 2017, fin del 17-18, a hoy, el poder adquisitivo real de los ciudadanos en su conjunto cayó 20%. ¿Qué pasó cuando arrancó el IVA? El estudio daba que desde 2001... El UBA, decís vos. El UBA, sí. El estudio decía que desde 2001 hasta 2016, inflación y salarios habían ido muy parejo, más allá de todas las crisis. Entonces uno podía pensar que, bueno, si la inflación en un año subía 30, el salario iba a subir 30. Si la inflación subía 70, el salario iba a 70. Bueno, eso se rompió. Hoy el salario promedio está 20 puntos abajo reales respecto a 2018. Repito, 20 puntos es una tragedia. Es una tragedia. Es una Terrible, tragedia. terrible. Pero bueno, vos perdiste 20 puntos siendo propietario y pagando una cuota o siendo inquilino, tal vez te cuesta más caro. hay una cosa Es que dramática pasa la hoy. situación, pero esto no ayuda en nada. Hay una cosa que pasa ahora con el crédito UBA versus el alquiler, es que el alquiler se actualiza una vez al año. El crédito UBA está subiendo a la velocidad que sube la inflación, o sea, 8,4%, 7,8%, de todos los meses tenés una cuenta nueva pesada de asumir. Ahora, está subiendo lo que sube la inflación. ¿Qué es lo que se votó en diputados? Que la cuota se actualice por salarios o por inflación, lo que dé más bajo cada mes. Entonces no hay ningún mes que te compense, porque la lógica hubiera sido, por ejemplo, pasarlo a salarios, y hay meses en los que los salarios están por encima de la inflación. Bueno, eso te iba a compensar. No, las dos veces el dador del crédito pierde. ¿Pero quién es el Destina- dador del crédito? El Para banco. entender. El banco. Pero ¿Quién lo va a...? esperen, ¿qué bancos? Todos, no importa, todo el sistema Pero digamos, financiero. de los que dieron, de los dadores De del los- crédito, El del grueso 100%, el 70 son estatales, Son 60... el grueso públicos. de los bancos. Nación, provincia de Buenos Aires y ciudad. y después los privados más grandes, pero en una proporción Mucho más chica. No hay- mucho menor. ¿No hay acá un problema cultural? Es decir, vos hiciste un negocio que te salió más o menos bien para algunos, más o menos mal para el otro, pero como te preocupaste, dijiste, uy, que el Estado me salve. Yo me mandé, uy, quiero que el Estado me salve porque algo me salió mal. Pero esa es la Es que historia de los Pero créditos. esa idea de que cuando hay una necesidad hay un derecho, digamos, hace que todos pensemos que todo el tiempo Pero tenemos derecho. esto es clase media, Claro. para arriba. Sí. Clase media para arriba lo que se ha pretendido ayudar. El tema, como decía Osvaldo,
es que la historia en la Argentina de los créditos hipotecarios es una historia de la licuación de la deuda. Exacto. Como no se me licuó, a ver... Vos es que hoy Pero el problema es que eso es lo que hace que todos los que no tienen crédito hipotecario no No lo puedan tengan tenerlo, nunca, claro. porque cada vez son Claro, menos por los supuesto. dadores de crédito. Hoy había una, perdón me desvío un cachito. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Susana Jiménez, Sí. que estuvo con Sobre un el streamer con Miguel Granados. Y habla de la vida, de su historia, etc. Dice que en los 70 le fue muy bien con una obra de teatro y se compró un departamento con un crédito hipotecario en Juncal y Rodríguez Peña. Dice que las últimas cuotas equivalían a 1 kilo de pan. O sea, Claro. eso es licuación digamos, el que entra a un crédito hipotecario históricamente entraba con esa expectativa de que se vaya licuando la El cuota. que entra al crédito, el que entra a la licuadora, en el electrodoméstico, el que entra... La Está ilusión bien, de que sí. el país, Terminás Claro, pagando la nada. economía te licúa. Pero la y que vos licuadora, ganás que como no te licuaron- la heladera te la vende una casa de electrodoméstico que sabe todo esto, no te está regalando Claro. nada. Por supuesto. En el Que te otro, el cargó el hipotecario, costo era el banco financiero. hipotecario históricamente y después los bancos públicos. Y bueno, total, después venía alguien y hacía el salvataje del banco. Pero, ¿y los bancos podrían decirte, no, nosotros estamos bien financiados, ¿podemos hacerlo o es una decisión política? Para mí esta no es No, una decisión el política. contrato se modifica, te guste o no te guste. te Incluso guste o vos no. como deudor, si decías, no, yo estoy bien, así no hagan nada por mí, y te vas a beneficiar igual. Y el banco tiene que cambiar el Igual, contrato para todos. La Eso- clave para mí está en lo que decía antes Gustavo, o sea, porque está claro que para que no pase lo que ustedes describían de lo histórico de los créditos, que vos tengas un crédito que se indexe con lo que te sube la inflación en un país normal y el salario. Claro. En muchas cosas, por ejemplo, en un fideicomiso, vos te metés y está el CAC, que es el índice de la construcción, que va un poquito por abajo. Por arriba o por abajo, el Sí, día que pero hay va paritaria cerquita, sube. va cerquita de eso. Pero también mucha gente que se mete, por ejemplo, a comprar de pozo, se termina bajando porque obviamente el salario está acá abajo. Entonces Es posible. ese es el verdadero problema, me parece, para toda te esta digo que ecuación. el crédito- 150. El crédito UBA no es que salieron a inventar la rueda, fueron a copiar la rueda. Y la rueda estaba en Chile, donde la UEF, Unidad de Fomento, fue creada como hace 1970, por ahí. Y todo el crédito hipotecario de Chile, que es gigantesco, está armado alrededor de la UEF. Yo creo que también hay un componente ideológico político. Estos créditos quedaron muy asociados al macrismo y el gobierno, Alberto Fernández mismo hoy le pegó duro a los créditos. Es decir, todo lo que hizo debe ser anulado, está mal hecho. Igual, sí, pero. ¿Qué? Sí, lo de ideológico, pero todo lo que hay vigente de crédito Procrear, que es crédito del Estado, ajusta por UVA. Claro. Claro. Con topes, 30% del salario. Pero usa esa medida. ¿Pero yo estoy soñando o leí que Alberto Fernández sí, no, hoy tenés mismo razón con sacó eso. los créditos? Bueno, pero lo sí, dijo, pero lo es dijo como el idea. presidente. Llegó casa y dijo, y no, están hechas con el crédito UBA. Bien. Lo dijo el presidente cuya palabra está tal vez más devaluada que el peso, pero sí, lo dijo. Pero lo que quiero decir es, no hay una sola política de Estado, nada tiene continuidad desde el No, gasoducto te digo, que veremos lo que van a Los decir el créditos domingo. Procrear ajustan por UVA, ajustan por inflación, con algunos topes que son un poquito más benévolos, pero en esencia son lo mismo. Finalmente, Pablo y yo somos una parejita recién casada Sí. y queremos comprarnos un departamento. Sí. ¿Tenemos Tocala. crédito, Dame la Pablo y mano. yo? Dame Dame la la mano, mano. Pablo. ¿Tenemos crédito hoy en Argentina? ¿Cuál es la situación? Mínimamente algunos bancos te lo ofrecen si Pablo y vos demuestran que tienen ingresos superlativos, por decirlo de alguna Superlativo, manera. abiertamente, ¿cuánto es? Superlativo y para Y no comprar. sé, No, pero... arriba de 2 millones de pesos, qué sé Pero yo. Lo que yo además, quiero decir, la porque nos línea- fuimos normalizando todo. El crédito existe en todo. La gente tiene casas, tiene Por autos, supuesto, puede progresar, por puede supuesto. comprar bienes durables, Por supuesto. pensar en la vivienda de sus hijos. Naturalizamos que acá no hay crédito. El crédito Bueno. hipotecario hoy, perdón, Gustavo, el crédito hipotecario hoy más grande que hay es de 10 millones de pesos. Son 20.000 dólares. Claro, es para Gracias. una Son habitación. 20.000 para dólares. ampliar en una habitación la casa que tenés en
fuera de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, porque acá... No, bueno, por supuesto. no hay Son posibilidad. 20 millones de dólares y además para pagar la cuota de esos 20 millones, de esos 20.000 dólares o 10 millones de pesos, tenés que Por tener eso un digo sueldo, que- como decía Por Gustavo. eso digo que esto es muy peligroso lo que se votó pensando hacia el futuro, donde confiamos que en algún momento la inflación baje que ordenar, claro. sustancialmente y aparezca después entonces la posibilidad de pensar de vuelta en un crédito hipotecario. Yo solo digo que al revés de la historia, acá caminamos para atrás. Es probable que tus abuelos hayan tenido casa propia y que tus viejos hayan tenido casa propia y que vos des vuelta porque no sabés si podés alquilar, crédito no hay, y como inquilino ya sabés cómo se la pasa porque no hay inmuebles. Esto es lo que está pasando en la Argentina, que los abuelos tenían mayor seguridad, porque en el esquema vital, tener tu lugar es una condición básica de bienestar. Bueno, acá no hay un Tal cual. déficit habitacional feroz. Sí, la contracara de eso es cuando te dicen, pero mirá, los restaurantes están llenos. Porque claro, no tenés que hacer separar el montoncito para la cuota. Bueno, total, como no voy a tener crédito ni hoy, ni mañana, ni dentro de 10 años, y bueno, vamos a disfrutarlo ¿Para de qué alguna ahorrar manera. el 10% o el 20%? ¿Dentro de 10 años de la tampoco? propiedad? Bien. Bueno, no sé, qué sé yo. ¿Quién sabe lo que va a pasar dentro de 10 años? Nada. No sabemos qué va a pasar en Largo agosto. plazo, 2 es un fin meses. de largo. Tal cual. Bien, gracias por haber venido.